Podemos sentarnos, hermano. ¿Alguno conoce la desesperación que se le da o que le da a un borracho por el trago? ¿Alguien conoce eso? ¿Alguien conoce la desesperación que le da a los drogadictos el estar ingiriendo las drogas? ¿Alguno de nosotros conocemos la desesperación que les da a los niños cuando están en un culto? Si nosotros no hemos sido borrachos, si nosotros no hemos sido drogadictos, y si no hemos sido niños, eso quién no va, no vamos a entender eso. Pero cuando una persona ha vivido en su vida anterior lo que es la desesperación por el trago, puede entender a un borracho lo que está sintiendo. Si una persona ha vivido en la prostitución, debe de entender a las mujeres que viven bajo eso, bajo ese pecado. Si nosotros hemos vivido ante ciertas circunstancias de nuestra vida, podemos entender a aquellos que están sufriendo esas cosas. Una persona doliente, si uno ha vivido una pérdida de un familiar cercano, uno lo entiende. Pero si no, no. Lo maravilloso de Jesús, hoy en el día, hoy vamos a terminar temprano porque hay que ir al Santo Entierro. No, a eso no. Pero hoy están celebrando lo que es todo el tiempo que Jesús vivió, o el último tiempo que Jesús vivió antes de su muerte. Y creo que hoy es el día de la muerte hoy es el Santo Entierro que le llaman. Pero nosotros no recibimos el Santo Entierro, nosotros glorificamos a Dios porque Él ha resucitado. Pero Jesús hizo algo maravilloso por nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Él quería entendernos. Él nos había hecho a su imagen, a su semejanza, pero el pecado llegó a la humanidad. Y diga conmigo, el pecado llegó a mí. Llegó a usted. Pero Jesús no tenía pecado. Jesús era un ser puro. Cuando estaba allá en los cielos, hermano, antes de venir a la tierra, Él dice en la Biblia que Él tenía todas las riquezas celestiales. Y lo vamos a ver. Vamos a ver Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versículo 6. Dice la palabra, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. La Biblia dice que todas las riquezas celestiales eran de Él, pero Él decidió tomar forma de un ser humano. Yo no sé si usted se alegra, pero si no hubiera hecho eso, usted y yo no estuviéramos aquí. Si Él no hubiera tomado forma de hombre, nosotros no estuviéramos en este lugar. Pero la Biblia dice que tomó forma de hombre y no le importó. No estimó el ser igual a Dios. Él lo dio a un lado por amor a nosotros. Y se hizo hombre para poder comprendernos. Entonces, Hebreos, más adelante lo vamos a ver, pero Hebreos dice que Él, no tenemos a un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros, sino que tenemos a un sumo sacerdote que fue tentado en todo, como nosotros. Así que si usted llega delante del Señor a orar hoy por alguna tentación que está viviendo, Él lo entiende, porque Él vivió en este cuerpo de muerte, pero Él no cometió ni un pecado. Esa es la diferencia. Que nosotros cometemos errores, pero Él nos entiende las circunstancias que nosotros vivimos. Así como un borracho o un ex borracho entiende a un borracho, un ex drogadicto entiende a un drogadicto, así Jesús nos entiende a nosotros. Pero algo que vino a hacer siendo humano es que vino a tocar lo intocable. Diga conmigo, tocar lo intocable. La Biblia menciona en el libro de Lucas capítulo 5 versículo 11 de un leproso. Un hombre que llega delante de Jesús y le dice, si tú quieres, puedes limpiarme. ¿Y sabe usted qué le dijo Jesús? Si quiero, sé limpio. Y dice que lo tocó. Cuando lo leemos así, ay,
El Señor tocó un leproso. ¿Y eso qué tiene de extraordinario? Sanó un leproso. Pero mire, la ley decía que estos leprosos tenían que estar lejos de la ciudad. Probablemente ese hombre se había acercado a la ciudad con el riesgo de que lo mataran. Pues sí, siendo leproso se iba a morir allá en el lugar desterrado donde estaba. Y si llegaba a la ciudad lo podían matar. ¿Qué tenía de perder? Y había oído de Jesús y se acercó. Y cuando Jesús lo vio, dice la Biblia que le dijo a este hombre: si quieres puedes limpiarme. Y el Señor le dijo: quiero, sé limpio. Este hombre andaba por la calle, por el lugar donde andaba exiliado. Por si llegaba alguien decía: inmundo, inmundo. Andaba gritando por todos lados que él era inmundo, porque la lepra era una enfermedad la cual se consideraba inmundo. Y si una persona tocaba a una persona que tuviera lepra, se hacía inmunda. Aparte de que era un poco contagioso. Pero no solamente eran leprosos en esa carne, sino que eran leprosos en su corazón. Porque a causa de la lejanía que ellos tenían, ellos sentían algo en su corazón que no sentían alegría. Ellos no sentían felicidad, ellos se sentían exiliados, ellos se sentían alejados, como usted y yo nos sentimos muchas veces, como pollos comprados en medio de un lugar así. Pero ellos se sentían tristes y muchos de ellos se suicidaban. Entonces, cuando este hombre llegó delante del Señor, Jesús lo tocó. ¿A cuánto nos ha tocado el Señor? Estábamos hastiados de pecado, hermano. Cuando vino a esta tierra Jesús y se hizo hombre, no solamente vino por comprendernos, sino que vino para tocar nuestras vidas, para tocar lo inmundo, lo impuro, aquello que no merecía nada, aquello que era lo más hastiado de la tierra. A eso vino a tocar el Señor y nos tocó a nosotros. Cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos, en nuestros pecados, vino Él a nuestra vida. Y aunque nosotros no queríamos, ¿o cuántos querían que Jesús llegara? Muchas veces no queríamos, pero el Señor tocó nuestra puerta, llamó y no nos pudimos resistir, porque era el Maestro. Este hombre, cuando vio a Jesús, corrió y Jesús lo tocó. Aparte de a estos hombres con lepra, la Biblia dice que también se juntó o hasta cierto punto llegó y tocó a una prostituta. No, la tocó acá, le tocó la cabeza, no sé cómo, pero dice la Biblia que se acercó a esas mujeres. Si usted recuerda, en San Juan habla de una mujer que era samaritana y le dijo que fuera a traer a su marido. Y ella le dijo: yo no tengo marido. Bien has dicho, le dijo, porque 5 maridos has tenido y el que ahorita tienes no es tuyo, es de la vecina. Ahí está la vecina que pierde por las noches. Ahí estaba. Pero dice la palabra del Señor que él le pidió agua. Y ella le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber? Entre judíos y samaritanos no se llevaban. ¿Qué hubiera pensado aquel judío que vio a Jesús a la par de la samaritana? Qué bárbaro, siendo judío, miren lo que anda haciendo. Lo mismo que usted piensa cuando ve a una persona hablando con quien le cae mal. Lo mismo. Yo sé que aquí no hay, se quedaron en la casa, ¿sí? Pero es lo mismo. Ay, no, ¿con quién se anda juntando? Así. Eso mismo pensaron aquellos. Pero a Jesús no le importaba eso, porque Él no venía para los que se creían sanos, no venía para aquellos que se creían perfectos, sino que venía para los imperfectos, dice el Señor. Aún en una ocasión llegaron unos a decirle: tú que te sientas con publicanos y pecadores. También se acercó a los publicanos, a los cuales eran tachados, aparte de que eran tachados de ladrones, eran tachados también de hay una palabra muy popular así pero esa no se oye bien. Eran tachados como de traicioneros, porque se habían vendido al pueblo de Roma, al imperio romano. Y decían: estos son unos vendidos, se han vendido. Así eran tratados ellos, porque siendo judíos trabajaban para el imperio romano. Pero Jesús se juntaba con ellos. Si usted recuerda al famoso
que se parece a mí, tal vez alguien se acuerda, en lo pequeño, famoso Zaqueo. Él era líder de los publicanos y escuchó de Jesús. ¿Y qué hizo? Como no alcanzaba, igual que el hermano Iván, en medio de grandes, no alcanzaba a ver, se subió a un palo. A ver, los niños saben de qué era el palo. Ajá, de sicomoro. ¿Ven cómo las niñas contestaron? Hay que ser como niños. De sicomoro se subió y le dijo: Zaqueo, bájate de ahí. Le lo parafraseo: bájate de ahí, que hoy voy a ir a comer a tu casa. Y yo me imagino el Zaqueo: ¡a mi casa! Él se sentía privilegiado. ¿Qué pasa si Jesús hubiera llegado donde usted y le hubiera dicho: hermana Elsie, hoy voy a comer a tu casa? ¡Ay, qué alegría! Y día a día nos invita y no queremos estar ahí, fíjate. Día a día nos invita a comer cada vez que Él nos llama a orar y no queremos estar ahí. ¿Amén o no amén? Él quiere juntarse con nosotros y al parecer nosotros no nos queremos juntar con Él. Él vino a esta tierra a juntarse con los pecadores. Él vino a esta tierra a tocar lo impuro, aquello que no se podía tocar. Él lo vino a tocar. No le importó lo que los demás iban a pensar, porque aunque ante las personas de la ley era incorrecto, en el reino de Dios era permitido. Por eso es que Él llegaba y sanaba a una persona en sábado, aunque a aquellos no les gustara, porque Él venía a establecer eso. Hermano, ¿y cómo se llama la prédica que está hablando hoy? Se hizo hombre por amor a nosotros. Él se hizo hombre y ahora quiere tocar nuestros corazones, quiere tocar nuestras vidas. Era amigo de publicanos pecadores, era amigo de prostitutas y tocaba lo inmundo, tocaba a aquellos hombres que eran impuros y se convertía impuro, pero no le importaba. Mire, la gente podrá decir: y bueno, ¿y cómo Dios puede llamar a un hombre y una mujer como este cuando habla de nosotros? ¿Cómo Dios puede usar a este si este es esto, este es lo otro? Pero no saben que Jesús ocupa a aquellos que están dispuestos, no a los perfectos. Por eso, si usted cree que necesita ser perfecto para servir a Dios, está equivocado. Usted sirva a Dios con todo su corazón. Lo que diga la gente no le debe de importar, siempre y cuando esté directamente conectado con Dios. Desgástese para Dios, que no le importe lo que la gente diga. Aún lo que muchos familiares digan, lo que muchos hermanos de la iglesia digan, no le importe. Lo importante es trabajar para Él. Hoy comentaba el hermano Brian que murió un gran siervo de Dios, que ha tocado los corazones con las alabanzas que Dios le ha dado de mucha gente. Y la última alabanza que le dio el Señor en medio del proceso fue una que dice: aunque pase el tiempo, sé que tu palabra cumplirás y nada en ti se perderá. Esa es mi seguridad. ¿Cuántos creen que nada en las manos del Señor se pierde? Y si usted en las manos del Señor está, no se va a perder, hermano. Cuando vino a esta tierra el Señor, vino a causar una gran revolución espiritual, una gran lucha espiritual. Y si usted puede ver, y vamos a ver ciertas cosas que están escritas en la Biblia, aunque no le voy a dar las citas ahorita, pero la Biblia dice que los religiosos se enojaban con Él. ¿Por qué? Porque no era basado todo lo que hacía de acuerdo a lo que ellos creían. Se enojaban porque sanaba personas en el día sábado. Se enojaron en una ocasión y hasta se fueron todos así con la cabeza agachada con aquella prostituta aquella mujer que la habían encontrado en adulterio, y dijo el Señor que el que esté libre de pecado, aviéntele la primera piedra. Y todos empezaron a lanzarla al suelo y se fueron porque no encontraron algo, porque ellos habían hecho cosas peor, porque ellos habían tramado la trampa ahí. Si usted lo revisa, ellos habían hecho la trampa, porque ellos le habían probablemente pagado al hombre para que la sedujera y para poder encontrarla ahí, porque al hombre no se menciona en ningún momento, y la ley decía que los dos debían de morir apedreados, y al hombre no se menciona ahí. Entonces por ellos se fueron,
Por eso ellos se fueron. Pero cuando estaba ahí, aquellos se enojaron. Sanaba en el día sábado, se molestaban. Cuando los trataba de generación de víboras, también. Generación de víboras. Hasta Juan los trató así y no entendían. Pero causó una gran revolución. Aparte de que vino a tocar lo intocable, haciéndose hombre, vino a causar una gran revolución espiritual. Mire, algo que me impresiona, algo maravilloso, y que nosotros tenemos el poder ese también y no lo utilizamos, es que cuando los demonios lo veían, lo conocían. Dice el pasaje aquel que habla del hombre, del endemoniado gadareno. Dice la palabra del Señor que cuando se acercó a aquel hombre, le dijo: ¿qué quieres conmigo, Jesús Nazareno? Y conocían la autoridad. ¿Por qué me atormentas?, le dijeron. Y ya eran muchos demonios los que tenían este hombre, porque decía que era una legión, y una legión constaba alrededor de 6,000 demonios, porque era basado al imperio romano, que una legión de soldados era de aproximadamente 6,000 demonios. Y ya eran bastantes, y le temían, y conocían su autoridad, tanto que le dijeron: solo déjanos que nos vayamos hacia los cerdos. Y muchos no comen cerdos por eso, pero aquellos se murieron, se ahogaron, dice la Biblia. No se transmitió los demonios a los demás cerdos. Dice la Biblia que fueron lanzados o fueron metidos en los cerdos y se ahogaron. Conocían la autoridad del Señor. En una ocasión unos llegaron: le hemos dicho a tus discípulos que liberan a este hombre que está endemoniado, y no han podido. Y dice: ¿hasta cuándo he de estar con ustedes?, les dijo. Incrédulo, les dijo. Y dice que solamente le habló, y ese demonio se fue de la persona y fue restaurado. Los demonios conocían al Señor. Hay un pasaje que dice: ¿crees en Dios? También los demonios creen y tiemblan. Y hermanos, a nosotros los demonios nos deben de conocer no por lo bueno que seamos, no por los oradores que seamos, sino por quien mora en nosotros. Porque cuando ven a Jesús, a veces creemos que para ir a expulsar un demonio necesitamos hacer como 20 ayunos. Si usted anda en comunión con Dios todos los días, no necesita andar haciendo los ayunos para liberar al endemoniado. Porque quien va con usted es el poderoso, no sus ayunos. Porque los ayunos son para tener comunión con Dios, y eso se hacen antes, no después. Eso se hacen con anticipación en nuestra relación con Dios. Igual cuando pecamos, a veces hacer ayunos. No, los ayunos son preventivos. Los ayunos son antes, para no caer en las tentaciones que nos llegan, para estar conectados con Dios. Para eso sirven. La oración igual. Cuando hemos pecado, llegamos con los mocos de fuera delante del Señor. Pero si estamos orando constantemente, somos menos propensos al pecado, menos propensos a caer. El punto es cuando nos alejamos un poco de eso. Jesús vino a causar guerra espiritual, la misma que nosotros debemos de causar en nuestro alrededor. El hermano Brian me contó en una ocasión que estaba afuera del cuarto, afuera, ahí en el patio, y de repente volteó a ver para mi cuarto. Yo no estaba, y vi una silueta blanca. Ahí va, vi una silueta blanca y siguió hablando. No se fijó. De repente, cuando reaccionó que había una silueta blanca ahí, volteó a ver y ya no estaba. Lo que no sé es que si era un ángel o era un demonio vestido de luz. No sabemos. Que andaba intentando molestar, no se sabe, pero algo debía de haber pasado. Hermanos, hombres eran libertados de su esclavitud espiritual. Lo que hoy necesitamos ir a hacer delante de las personas. Muchos son esclavos, hermanos, espiritualmente. No pueden salir, y muchas veces nosotros mismos, mire, Dios nos ha libertado y nosotros agarramos otra vez las cadenas y nos las volvemos a poner. Nos las volvemos a poner.
Dios nos ha dicho que Él es el Dios de paz, pero nosotros no podemos tener paz. Dios nos ha dicho que por su Espíritu Santo tenemos amor, pero a nosotros nos cuesta amar. ¿Por qué? Porque no nos dejamos guiar por Él. Entonces, si Él vino a libertad, nosotros seamos partícipes de eso. Mire, cuando Jesús llegó donde Zaqueo y después de comer dijo: voy a dar dinero a los pobres, y si a alguien le he robado, lo voy a dar tantas veces más, dijo. Y el Señor dijo: hoy ha llegado la salvación a esta casa, digo, porque este era descendiente de Abraham y estaba perdido, mas ahora ha sido encontrado, dijo. ¿Fue libertado? ¿Cuántos de nosotros hemos sido libertados? Entonces gócese en el Señor, hermanos, porque Él vino por usted. Y mire, cuando el Señor tocaba mi vida, y ya les he comentado que el Señor me llamó a mí 4 veces. 4 veces a moco tendido, llorando, y Él me llamaba y me decía: ven a mí. Y yo le decía: no puedo, porque yo ando haciendo esto, yo ando haciendo lo otro, no puedo. Yo creía que para seguir al Señor yo tenía que cambiar mi vida. Hasta que un joven, me acuerdo de la Iglesia de Dios de aquí de Texistepec, que creo que todavía persevera, me dijo: no, me dijo, Dios quiere que lo sigas, pero Él te va a cambiar, me dijo, porque por tu propia cuenta no vas a poder cambiar. Eso fue la 3ª vez que Dios me llamó, y yo me fui con eso en mi corazón: Él me va a cambiar, Él me va a cambiar. Pero el punto es, ¿cuántas veces nosotros creemos, hermano? O creímos en aquel tiempo de que nosotros no podíamos ser llamados por Dios por cómo éramos. Veíamos a los cristianos, a los verdaderos cristianos, gozarse en el Señor, deleitarse en el Señor, y nosotros decíamos: wow, está cerca de Dios, yo no puedo estar ahí. O cuántas veces pensamos que ciertos hermanos están más cerca de Dios que uno, porque a ellos sí los escucha, pero a nosotros no. Y la Biblia dice que Dios está atento a la oración de los justos, y Él nos ha justificado. Pero el punto es este: Él vino a tocarnos, a tocar lo intocable, lo impuro, lo inmundo. Nosotros éramos, hermano, una basura en este mundo. Si nosotros no servíamos para nada, cada vez que intentábamos hacer la maldad, fallábamos. Siempre la regábamos en todo. En todo. Y aunque nosotros creíamos: uy, hoy sí me salí con la mía, hermano, siempre terminábamos peor, y las circunstancias nos llegaban. Pero un día llegó Jesús, cuando nosotros creíamos que no merecíamos nada, cuando nosotros creíamos que lo que necesitábamos era otra cosa y no a Él, cuando nosotros nos sentíamos lo peor de la vida, lo peor de la humanidad, Él llegó a nuestras vidas. A muchos el Señor los rescató de la muerte. A muchos los rescató de perderse más, como a mí, más de lo que estaba. Pero a todos Él llegó y tocó nuestra vida. ¿No se ha puesto a pensar cómo fue que el Señor nos llamó? ¿Sabe cómo yo siento y yo pienso que Dios me llamó? Que cuando yo estaba hundido en mi pecado, Él me tomó con su mano y me sacó de ahí. Me acuerdo en una ocasión, cuando tenía como 7, 8 años más o menos, en las piscinas de acá, me fui a bañar y me estaba ahogando. Me recuerdo de eso, me estaba ahogando. Estaba niño, yo sentí que eso se siente horrible, estarse ahogando uno. Yo no podía nadar, ni puedo, pero me estaba ahogando. Y de repente, yo no sé, un hombre que ni lo conozco ni me acuerdo del rostro, me agarró de acá, me agarró y me levantó.
tenía fuerzas el hombre, como el hermano Fernando. Tenía fuerzas y me levantó y me dijo: ¿te estás ahogando? Ya no, le dije yo. Pues ya me había sacado él, ya no me estaba ahogando. Y estaba niño y me fui. Si Dios no hubiera puesto a esa persona ahí y no hubiera nadie alrededor, no estuviera en este lugar. No tuviera la dicha de ver. ¿Cuál dicha de verme? No tuviera la dicha de verlo yo a ustedes. Nunca hubiera conocido al hermano Roberto. Nunca hubiera conocido a la hermana Margarita, al hermano Nelson. Nunca hubiera tocado aquí. Pero por la misericordia de Dios estamos aquí. Él nos rescató, nos llamó, hermanos. Y mire, entregó su vida por la humanidad, venciendo la esclavitud que teníamos del pecado. Su cuerpo fue inmolado. ¿Cuántos dicen amén? Su sangre fue derramada por nosotros. Amén o no amén. Para perdonar nuestros pecados. Y Él resucitó. Y al resucitar dio vida a la humanidad. ¿Cuántos tenemos esa vida? ¿Cuántos tenemos esa vida? Y Hebreos 4:15. Hoy sí vamos a Hebreos. Hebreos 4:15. Dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Jesús se hizo hombre para comprendernos. Fue tentado en todo, pero no pecó. Pero al haberse sido tentado en todo, Él puede compadecerse de nosotros. Hubo un tiempo, como 2 semanas aproximadamente, yo dejé de orar, casi no leía la Biblia. Hace como 1 año aproximadamente, casi no leía la Biblia. Y conocía, pero no leía mucho. Dejé de orar bastante como estaba antes. Y una noche me fui a acostar y no quería orar. Y me acosté a descansar, dije yo. Y no podía dormir. No me podía dormir. Cuando en ese lugar que estaba acostado, sentí como Dios llegó al cuarto, se puso a la par mía. Y yo empecé a llorar, a llorar. Y solamente le dije algo: ¿cómo es posible, le digo, que yo no te estoy buscando y vos venís a buscarme? ¿Cómo es posible que aunque yo me he descuidado de ti, tú estás hoy aquí y estás tocando mi vida? Y mientras le decía eso, más lloraba, más lloraba, más lloraba. Y lo único que pude comprender, porque no me dijo nada, lo único que pude comprender es que Él estaba ahí porque me amaba. Porque me amaba. Y cuando leo lo que dice Hebreos, de que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros, es que Jesús nos entiende. Él nos entiende nuestra debilidad. Por eso el siguiente versículo nos dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Jesús nos comprende a nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Mire, comprende cuando fallamos, comprende cuando andamos tristes, cuando andamos cansados, cuando andamos enfermos. Él comprende todo. Él comprende todo. Lo que pasa es que nosotros creemos que no nos entiende. Y a veces hasta hay reclamos de parte de nuestra vida. ¿Podrías ayudar con el piano, Brian? Si Él se hizo hombre por nosotros, fue para estar cerca de nosotros.
¿Sabe por qué a veces no comprendemos por qué Dios vino a esta tierra? Porque dejamos a un lado lo que Él hizo. Si usted tuviera plata, dinero, propiedades, todo, y le dicen: mira, fíjate que hay un hombre allá que es vagabundo y ha sido acusado de suicidio, y le dicen: la única forma de poder él salir de la cárcel es que vos vayas y tomes el lugar de él, ¿lo hiciera? Jesús tenía toda la riqueza de la gloria de Dios y vio el pecado en el que nosotros vivíamos, vio la pobreza que nosotros teníamos y dejó a un lado eso y vino a morir aquí por nosotros. Nosotros éramos culpables. Nosotros éramos culpables, pero Él tomó la culpa por nosotros. Nosotros estábamos condenados a que nos mataran en esa cruz, pero Él recibió los azotes, recibió todo el mal y recibió todos nuestros pecados y recibió la muerte por amor a nosotros. ¿Puede ponerse en pie? Y si Él no estuviera con nosotros hoy, ¿qué sería de nuestra vida? Ahora estamos en Él. ¿Cuántos dicen amén?